Hola, ahora vamos a hacer una pequeña presentación acerca de lo que son los fluidos, sus características y las propiedades que tienen. Pero primero tenemos que saber qué es un fluido. Normalmente un fluido es algo que fluye, como su nombre lo dice. Los fluidos pueden ser líquidos o gases. Cualquiera de los dos puede porque adoptan la forma del recipiente donde tiene y se mueven con facilidad por las moléculas porque están más dispersas. A diferencia de un sólido, un fluido puede ser un gas o un líquido, como ya lo había dicho. Y tienen diferentes propiedades también entre líquidos y gases. Una, por ejemplo, puede ser que los gases se pueden comprimir con facilidad y los líquidos no tanto. Muy bien, vamos a empezarles a hablar un poco sobre sus características. Un fluido dice que tiene que ser estable cuando sus partículas tienen una trayectoria uniforme. La velocidad de cualquier punto se mantiene constante en el tiempo. Esto quiere decir que cuando un fluido se deja ir, o se desliza, o sea, en un recipiente o en un camino, mantiene una velocidad constante por sus propiedades. Eso puede ser más en los líquidos que en los gases, porque un gas cuando lo libera se expande. En realidad no se deja deslizar como un líquido, como si regaras un agua por una resbaladilla o algo así. Muy bien, la turbulencia. Debido a la rapidez que se desplazan las moléculas, el fluido se vuelve turbulento. ¿Esto a qué se refiere? Que entre más rápido se mueva el fluido, más fuerzas son las que va a llevar él. Por lo tanto, lo que necesita es más fuerza para contenerlo. Cuando hay movimientos muy bruscos, se dice que hay turbulencia. Un flujo irregular carece por pequeñas regiones similares o torbellinos, por los diferentes tipos del movimiento. Como lo habíamos hablado, puede haber el movimiento laminar o el movimiento turbulento. Ahora vamos a hablar de la viscosidad. La viscosidad es una propiedad de los fluidos que se refiere a un grado de fricción interna. ¿Esto qué quiere decir? Cada fluido tiene un nivel de viscosidad. Por ejemplo, si dejamos agua en un lugar, no sé, en una mesa, y la movemos, el agua se mueve fácilmente, o sea, no se queda pegada como, no sé, por ejemplo, si ponemos cápsula o mermelada o algo así. Si tratamos de alguna manera mover la mesa para que se deslice el fluido, si lo hacemos con el agua se limpiará, o sea, se irá con mucha facilidad. Pero si lo hacemos con un fluido como es la mermelada o la cápsula, va a tardar más en deslizarse por lo mismo, porque es más viscoso. Cuando un fluido es muy viscoso, se refiere que hay mucha fricción en sus moléculas, lo que quiere decir que tarda más en deslizarse en superficies que otros fluidos, como por ejemplo los de que les di. Por ejemplo, se asocia a la resistencia que presentan dos capas adyacentes moviéndose dentro del fluido, lo que significa que si tienes un fluido sobre otro fluido, este se va a deslizar lentamente si es muy viscoso, porque las mismas moléculas están poniendo resistencia entre sí y van a hacer que vaya más lento. Y con el agua no, con el agua puedes deslizarla muchísimo más fácil porque no es tan viscosa. La densidad. La densidad es una propiedad muy importante de los fluidos o de cualquier material. La densidad es la cantidad de masa que hay en un volumen. Por ejemplo, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Hay fluidos que son más pesados o menos pesados. La glicerina es un poco más pesada, teniendo una densidad de 1.26 kilogramos sobre metro cúbico. Lo que quiere decir, estas dos unidades, por ejemplo, una definición que nos da aquí, describen cuáles son las unidades de los átomos componentes del fluido, es decir, el grado de compactación que tienen internamente. Como se les explicaba, cuando tú tienes un fluido, ya sea líquido o sólido, estos se pueden meter en un recipiente y estos adoptan la forma del recipiente. Una botella, un cubo, no sé, cualquier recipiente lo pueden adoptar. Y toman en base esa forma para calcular su volumen y su forma. Pero entre más cantidad depende de la cantidad del fluido, es la cantidad de masa que hay. Porque no todos los fluidos son de la misma densidad, o los gases también. Pero por ejemplo,
La diferencia entre un fluido que es líquido a un fluido que es gas es que el gas adopta también la forma de su contenedor, pero el gas se expande. Por menos gas que haya, el gas se va a esparcir por todo el recipiente, porque esa es una propiedad que tienen los gases. Muy bien, vamos a ver el volumen específico. Como ya les estaba diciendo, el volumen específico de un fluido se mide por unidades de peso. En caso de los gases está afectado de manera importante por la temperatura y la presión. ¿Por qué por la temperatura y por la presión? La temperatura es un factor muy importante en los gases porque ya sea alta o baja, cambia su estructura, bueno, no su estructura, sino su forma. Por ejemplo, en un gas que esté comprimido y esté en una temperatura muy fría, va a bajar la cantidad y en el calor se va a expandir. Eso es a lo que se refiere con la temperatura. Y la presión de igual manera. El gas se puede comprimir de mejor manera que el líquido. El líquido es incomprensible. Lo que quiere decir que no lo puedes comprimir con tanta facilidad sin afectar el volumen. A diferencia de los gases sí. El gas lo puedes comprimir en un volumen más pequeño, la misma cantidad, y será más fácil que tratar de hacer eso con un agua. O sea, trata de, en una botella, aplastarla, en realidad se va a romper o va a salir el agua de algún lado porque no se puede comprimir. Además de que las paredes de la botella no resistirían la fuerza. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la tensión superficial. Se debe a que las moléculas de líquido ejercen fuerzas de atracción entre sí mismas. En el caso del agua, esta propiedad dificulta su paso por aperturas pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? La tensión superficial es una tensión que se encuentra en la parte de arriba de todos los líquidos. Por ejemplo, cuando tú te avientas un clavado, ¿qué es lo que te dicen que debes de hacer? Aventarte de frente, como una flecha, para así atravesar esa tensión y no lastimarte. Porque entre más área caiga sobre esa capa, es más rígida, no puedes atravesarla. Por eso hay muchas veces que cuando te avientas a la alberca y caes de panzazo te duele más que cuando te avientas de flecha. Hay veces que hasta la misma tensión es tan grande que puede ser muchísimo más doloroso que caer en concreto. La capilaridad. Es una propiedad que permite a los fluidos avanzar sobre orificios o lugares muy pequeños. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en una manguera tú puedes vertir agua y entra fácilmente. Pero el agua puede entrar muy fácilmente por muchos lugares. Puede ser unos orificios muy pequeños, casi diminutos, en donde tiene su capacidad de pasar muy fácilmente. A diferencia de otros fluidos que tienen ya sea por sus propiedades de viscosidad o por su densidad, no tienen las mismas facilidad para atravesar lugares pequeños. O solo pueden atravesar mangueras grandes o pueden vertirse así, pero no tienen la misma capilaridad que el agua tiene. El modelo de un fluido ideal. Vamos a hablar un poco de esto. Estos son unos puntos importantes que encontré sobre los fluidos. El fluido no viscoso cuando no presenta fricción interna. Es a lo que me refería con la viscosidad. Un fluido que no tiene una cantidad de viscosidad muy alta no presenta fricción en sí. Por eso es más fácil que se deslice, más fácil que se desplace, que se mueva el fluido. Un fluido estable cuando la velocidad del flujo de todos los puntos permanece constante. Lo primero que les había dicho. Si un flujo es estable, su velocidad de desplace va a ser constante. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a acelerar o no va a cambiar su velocidad por las propiedades que tiene este fluido. El fluido es incomprensible cuando la densidad es constante. Es a lo que me refería. Un fluido líquido es muy difícil de comprimir porque no hay manera de presionar y mover todo el volumen que se encuentra ahí a un lugar más pequeño. En los gases sí, en los gases lo puedes comprimir con mucha facilidad. Ahora vamos a hablarles de algo que es muy interesante acerca de los fluidos. Algo que hemos estado viendo clases también y que es muy importante son dos de los principios muy importantes, que es uno, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Primero les voy a hablar sobre el principio de Pascal. Aquí tenemos un pequeño dibujito que les voy a mostrar. Esta es una imagen que habla muy bien sobre el principio de Pascal. ¿Qué dice el principio de Pascal? Que
una presión ejercida sobre un área va a ser igual a la presión de esa misma presión de esa área que salga. Por ejemplo, el martillo aquí apoya sobre un área, digamos, no sé, es un círculo de 4 centímetros cuadrados y se le aplica una presión. Esto es un líquido, es un fluido, es agua. A lo que quiere decir esto: en este fluido, la fuerza con la que se ejerce la presión va a tener que salir despedida de algún lado. El único lugar posible que tiene es el punto B. ¿Y con qué presión va a salir? Con la misma presión con la que se ejerció en esta área. Porque si se fijan, tienen una misma área. Entonces si se ejerce una presión de X, aquí también tiene que ser la presión X. Esto es algo muy importante acerca de los fluidos. La fuerza que se ejerce sobre un área sale de la misma manera que la que se entró. Ahora vamos a hablarles sobre el principio de Arquímedes. Este es el principio de Arquímedes, o la ley de flotabilidad. Como aquí podemos ver, tenemos unos dibujitos sobre unos objetos. Como ya lo hemos visto en clase, los objetos que se entran en el agua tienen dos fuerzas. La fuerza de su peso, que es la que lo atrae hacia el fondo, y hay otra fuerza muy importante que se ejerce sobre los fluidos, que son los líquidos: la fuerza de flotabilidad. Por ejemplo, aquí se muestra un cuadrado, bueno, un cubo, porque es un volumen, que tiene un peso, que es la fuerza que lo jala hacia abajo, pero también tiene un empuje, que es lo que lo lleva hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Si la fuerza de empuje que tiene es mucho mayor que el peso que tiene hacia abajo, el objeto va a flotar. Vamos a hablar un ejemplo. Ponemos un cubo que tiene una masa de 5000 newtons, un cubo pequeño, pero el objeto está hecho de, no sé, de madera, por así decirlo. Si sacamos el volumen del mismo objeto en el fluido, si es mayor el volumen, la fuerza hacia arriba, que es igual a la densidad del fluido por el volumen, entonces el objeto va a subir. Si es menor, el objeto se va a hundir. Hay diferentes casos donde se puede aplicar estos casos. Por ejemplo, en una balsa. En una balsa se tiene una forma, también sirve para que flote. Pero además de eso, el material hace que sea menos pesado que el peso que tiene sobre el volumen en agua. Eso es lo que hace que se empuje. Trata de meter una pelota de fútbol, un balón, lo que sea, que esté lleno de aire. Cuando tú lo quieres sumergir, esa fuerza que te hace que no lo puedas meter es la fuerza de flotabilidad. Por eso, porque el aire que está adentro del balón es muy ligero, hace que el balón salga a flote. Y por ejemplo, agarra un pedazo de, no sé, vamos a hablar, este cubito, que sea de todo de oro. Si lo sueltas en el agua, se va a hundir. ¿Por qué? Porque el oro es más denso que el agua. Entonces tiene una mayor fuerza que lo trae hacia abajo que la que lo puede levantar. Porque el agua no tiene la suficiente fuerza para empujarlo hacia arriba. Estos son algunos ejemplos de principios que se pueden utilizar a base de los fluidos. Ahora vamos a proceder a hacer el experimento. En este experimento, como podrán ver, tenemos una bandeja marcada por centímetros de 1 a 17, no importa, nada más es para medir cuánto es lo que avanza. Lo que vamos a demostrar con esto es cómo diferentes envases con un orificio a diferentes alturas hacen que la presión haga que avance más el líquido. Por ejemplo, este está a 2 centímetros del fondo del vaso. En este está a 4 centímetros del orificio. En este está a 3. Lo que vamos a ver es cómo entre más abajo
más presión hay y sale más lejos el agua. Vamos a empezar primero con el del orificio más alto. Este es el de 4 centímetros. Vamos a poner aquí en la marca del inicio el vaso, apuntando para allá. Y ahora vamos a vertir un poco de agua. Como pueden ver, la marca llega a los 4 centímetros con la presión que está en ese hueco. Bueno, ahorita pasamos a... Muy bien, si se fijan, llegó a 4 centímetros la marca cuando estaba a 4 centímetros el hoyo. Ahora vamos a proceder con este que está a 2 centímetros. Este está un poco más abajo. Entonces, por lógica, como la presión es más alta porque es más distancia, llega el agua más lejos. Y sí, aquí llega el agua a 5 centímetros. Es un centímetro más que la otra, pero avanza un poco más ya que está mucho más abajo el vaso. Ahora vamos a proceder con este. Este está muchísimo más abajo y como ven casi llega a los 4 centímetros. Esto demuestra cómo la variación de altura en el agujero hace que la presión sea menor o mayor para que la distancia del agua viaje más. Push me harder, push me swing into tomorrow.